Hola, buenos días. En este video vamos a hablar sobre las estructuras de control de selección múltiple, para qué las vamos a usar en nuestros algoritmos y cómo implementarlas en C++. Así como en algunos de los problemas que ya vimos se nos planteaba la necesidad de elegir entre dos caminos o más, otros problemas generalizan esta situación y nos llevan a elegir entre 3 o más caminos, entre n caminos. O sea que tenemos que poder especificar mediante código la elección entre múltiples alternativas de manera exclusiva. Veamos un ejemplo de esta situación con el siguiente problema, cuyo enunciado tenemos en el SINJAI para poder trabajarlo. El enunciado dice que tenemos que leer una letra que identifica a la carrera de un estudiante de nuestra facultad y, según ella, mostrar un mensaje con el nombre completo de la carrera. Es decir, que vamos a ingresar por teclado una variable de tipo char cuyo contenido puede ser una de estas letras: la S para sistemas de información, la M para mecánica, la C para construcciones, E de eléctrica e I de ingeniería industrial. Tenemos un pequeño esqueleto que dice que vamos a usar una variable llamada carrera de tipo char, un mensaje para el usuario, y le permitimos ingresar el contenido de esa variable. Nosotros podemos solucionar este problema usando los if que ya vimos anidados. En este caso vamos a tener, dependiendo de la entrada del usuario, vamos a tener que seguir 5 caminos diferentes, uno para cada carrera. Y nos quedaría un camino más si el usuario ingresa una variable que no está en esta lista, en el cual podríamos visualizar algún mensaje de error. Si solucionamos esto con if anidados, podríamos tener esta solución. Preguntamos si carrera es igual a la S de sistemas, y si es así, tenemos que mostrar un mensaje como, por ejemplo, ingeniería en sistemas de información. Si no es así, sabemos que es alguno de los otros 4 o 5 caminos restantes. Y podemos aprovechar, cortar y pegar y estructurar de esa forma. Si carrera es igual a mecánica, la M de mecánica, indentamos para que quede bien y decimos ingeniería en construcciones para la M de mecánica. Y si no, puede ser que sea la C de construcciones. Dije la M de mecánica y puse construcciones, mecánica. Y si no, decimos ingeniería en construcciones. Intentamos como corresponde, volvemos a poner por el else otra opción que diga si carrera es igual a la E de eléctrica, ingeniería eléctrica. Y todavía me está quedando un par de alternativas más. Si carrera es igual a la I de industrial, ingeniería industrial. Y por el else, si no fue ninguna de esas letras, cualquier otra letra que no pertenece a la lista, le vamos a mostrar un mensaje al usuario diciéndole letra no válida. Entonces,
hemos solucionado el problema que me obligaba a usar una estructura de selección múltiple mediante el uso de varios if anidados, donde evaluaba cada una de las posibilidades que teníamos que seguir en cada uno de esos caminos que iban a ser exclusivos. Solo se tenía que ejecutar uno de cada uno de ellos, como me lo mostraba el diagrama de flujo de una estructura de selección múltiple. Veamos si esto compila y ejecuta. Y si todo anda bien, tenemos algunos problemas que me dicen que en esta línea no había cerrado este comentario cuando quise que se vea mejor el enunciado, y entonces los comentarios de líneas múltiples suelen darme mensajes de error bastante extraños. Entonces el programa me pide que ingrese la carrera. Si yo ingreso la E, eso debería corresponder a un estudiante de ingeniería eléctrica. Y anduvo bien. Veamos una opción más. A ver, que pulsé. Vamos de nuevo. Veamos una opción más y pensemos que ingresamos una letra errónea y me tiene que decir letra no válida. Entonces, la primera forma de solución que tenemos es haciendo uso de las estructuras if anidadas. Esta es una estructura eficiente en esta situación porque se analizan o se evalúan una cantidad de condiciones que es la mínima que necesitamos para poder determinar la carrera de este estudiante. También sabemos que tenemos una forma alternativa de codificar esto, que es mediante el uso de estructuras de control incompletas, donde en cada una de ellas evaluamos una sola de las opciones. Podemos armar un if atrás de otro, todos incompletos, y tenemos una secuencia de if incompletos. Cada uno pregunta por una carrera en particular. En este caso se va a complicar preguntar por la última de las opciones. Una forma de solucionarlo para mantener la posibilidad de que tengamos el mensaje de letra no válida sería la siguiente: seguir usando if incompletos y preguntar si carrera es distinto de cada una de las letras. La S de sistemas. Para esto tenemos que enumerarlas a todas. Carrera distinto de la S de sistemas. Y carrera es distinto de la C de construcciones. Y vamos a hacer un poco más rápido lo otro. Carrera es distinto, y me falta uno más, y me falta uno más. Y completamos con la M, la E, la I. En orden, la M, C, la E y la I. No es la mejor forma de implementar este if incompleto, el tratamiento de la letra no válida, pero mantenemos la solución basada en los if incompletos, y lo que me está mostrando el código que queda es que es muy fácil de leer comparado con la versión anterior de los if anidados, pero está haciendo, sea cual sea de estas carreras la que haya elegido el usuario, la desventaja que tiene este código es que siempre evalúa todas las condiciones, más allá de que nosotros sabemos que solo una de todas estas condiciones es válida. Se están realizando 1, 2, 3, 4, 5, 6 evaluaciones de condiciones, la última bastante pesadita.
Entonces yo estoy preguntando en la última si carrera es distinto de la S, carrera es distinto de la M. Estoy preguntando una por una para ver que no sea ninguna de todas las anteriores. Esta solución también tiene esa ventaja que es muy importante y que a veces uno la elige porque tiene pocas posibilidades de cometer errores cuando codifica este código. Veamos, siempre podemos cometer alguno. Acá me dice que me está faltando un paréntesis que cierre, en realidad me está faltando este AND en medio de los dos porque bajé de línea. Y ahora sí me está faltando otro AND en medio del último. Y veamos entonces si finalmente esto compila y ejecuta, por ejemplo, para un estudiante de construcciones. Perfecto. Así que el if, mediante el anidamiento de if completos o mediante la secuencia de if incompletos, me permite, sin ningún problema, tratar la situación de múltiples caminos exclusivos para seguir en un código. Volvemos a la presentación. Ahora lo que vamos a ver es que C++ nos brinda en C++ tenemos una estructura de control selectiva múltiple conocida como switch. La misma se basa en una expresión de control que únicamente podrá ser entera. Esta estructura de control nos permite expresar de manera más concisa y legible la elección entre alternativas múltiples. Veámoslo una vez más con el mismo problema que resolvimos con los if anidados, resuelto ahora mediante el uso de la sentencia switch. Comenzamos con el esqueleto del programa que tiene la primera parte donde ingresábamos la variable de tipo char y sabemos que dependiendo del valor de esa variable nosotros vamos a tener que seguir uno de varios caminos exclusivos alternativos. Entonces vamos a utilizar la sentencia switch que evalúa una expresión. Esa expresión tiene que ser una expresión entera y según el valor de esa expresión, para la cual nosotros vamos a usar la variable carrera. La variable carrera es un dato de tipo char. Las variables de tipo char son variables enteras por su forma de almacenamiento y por lo tanto la podemos usar como expresión de control de una estructura de tipo switch. El cuerpo del switch lo vamos a encerrar entre llaves y dentro vamos a especificar cada una de las posibilidades, cada uno de los casos que pueden darse dentro de la lista válida de opciones para carrera. Un caso puede ser la letra S, así que la ponemos entre comillas simples. Luego, si se cumplió, si expresión es efectivamente la letra S, vamos a escribir dos puntos y las sentencias que escribamos a partir de ahí y hasta el otro caso van a ser las que se ejecuten cuando efectivamente se eligió la letra S. En este caso nosotros vamos a decir cout y vamos a imprimir el mensaje ingeniería en sistemas de información. Este lo vamos a copiar, así lo usamos en las otras opciones. Pero la sintaxis me explica que para que estas ramas, cada una de las opciones, sea exclusiva, hay que escribir la palabrita reservada break luego de las sentencias que corresponden a esta opción. De esa forma se saltean todas las opciones siguientes. Las opciones siguientes se codifican de la misma forma o similar. Vamos a hacerlo copiando toda la opción, ¿sí? Voy a necesitar un case para la M, un case para
construcciones, un case para eléctrica y un case para industrial. Lo ordenamos un poquito para que quede más fácilmente leíble o legible, y decimos, bueno, la M es de mecánica, la C de construcciones, la E es de eléctrica, la I es de industrial, y acá deberíamos actualizar todo como corresponde: ingeniería mecánica, ingeniería en construcciones, ingeniería eléctrica e ingeniería civil. Pero la última palabrita reservada que vamos a conocer nueva es default. Default es lo que me permite especificar qué pasa si no se cumplió ninguna de todas las alternativas anteriores. Lo que va a suceder es que tenemos que imprimir el mensaje de error que nos convenza más, diciéndole letra no válida al usuario, por ejemplo. Así que el default es una forma sencilla de cubrir todas las opciones que no se cubrieron en los caminos anteriores que evaluamos. Entonces, este switch me permite manejar la situación de caminos múltiples de una forma más fácil de entender, más concisa para escribir, pero recordando que tenemos la limitación de que la expresión de control del switch solo puede ser una variable de tipo entero, en cualquiera de sus modalidades, chart, long, etc., pero no podríamos usar acá, por ejemplo, una variable de tipo float. En algunos problemas ustedes se van a dar cuenta que a veces lo quieren codificar con una variable de tipo float y no va a compilar, y entonces van a tener que solucionarlo con varios if anidados o incompletos y en secuencia, como los que vimos en el ejemplo anterior. Luego de que mostramos los mensajes que correspondían, hacemos una pausa para que no se nos vaya la pantallita de ejecución, agregamos la librería y vemos si esto no tiene errores y compila como corresponde. Ingresamos el código de la carrera, la M de mecánica, y anduvo el switch, y tenemos nuestro ejemplo desarrollado con esto que vamos a decir que es el caso más habitual de uso del switch, cuando lo usamos como una lista de opciones exclusivas y solo se ejecuta una de ellas, y por lo tanto siempre ponemos los break al final de cada una de las opciones. Volvamos a nuestra presentación. Existe una situación que no es tan frecuente, pero que seguro va a aparecer en algunos problemas que tengamos que resolver, donde las preguntas que tenemos que hacer con nuestro código se producen en cascada. Se le suele dar esa denominación. Luego que una evaluación de un caso en particular dio como resultado verdadero, vamos a ver que la intención es que entremos y ejecutemos también el código de cada una de las opciones siguientes. Esta opción del switch, la vamos a implementar con varios case, pero sin hacer uso de la palabrita reservada break. Y como siempre, lo mejor es verlo en base a algún problema específico, como el que planteamos en este código, que dice lo siguiente el enunciado: cierta asignatura se promociona aprobando 5 evaluaciones que son correlativas. Se hacen en secuencia, una a continuación de otra, y el estado de un alumno se maneja con un entero que toma los valores de 0 a 5 según la última actividad que ese alumno aprobó.
Si no aprueba una de ellas, tampoco puede rendir las que le siguen. Así que tenemos que ingresar el valor de dicho estado e informar con un mensaje las actividades que todavía debe aprobar. Las evaluaciones podrían ser una evaluación inicial, un TP1, un parcial 1, un TP2 y un parcial 2. Imagínense que si la variable que ingresamos contiene un 0, significa que todavía no rindió ni aprobó la evaluación inicial. Si tiene un 1, significa que rindió la evaluación inicial, pero no el TP1. Si tiene un 2, rindió hasta el TP1 incluido, pero le falta el parcial 1, el TP2 y el parcial 2. Entonces la intención es que nosotros leemos el estado del alumno y tenemos que informar todas las evaluaciones que le faltan rendir. Entonces, por ejemplo, si el estado del alumno es 2, se va a verificar esa condición. Estas dos evaluaciones, las dos primeras, las tiene rendidas, pero vamos a tener que entrar en las opciones y visualizar. Le falta rendir el parcial 1, le falta rendir el TP2, le falta rendir el parcial 2. Por eso vamos a entrar en más de un caso. No es tan complicado como parece. Cuando codificamos y completamos el código que tenemos en esqueleto ya escrito, declaramos una variable entera, le decimos al usuario que ingrese el valor correspondiente al estado del alumno, lo ingresa y comenzamos a codificar un switch. El switch tiene como expresión de control la variable entera estado. Luego de eso venían las llaves y comenzábamos con los case. Los case ahora van a ser en base a valores enteros. Si el usuario en la variable estado tiene almacenado un 0, nosotros vamos a tener que decir que, o imprimir que el alumno está debiendo la evaluación inicial. Evaluación inicial. Y vamos a separarlo por línea para que quede todo lo que debe el alumno, ¿sí? Debe la evaluación inicial. Vamos a ponerle un mensajito para decir y darle un poco más sentido, algo así como lo siguiente. Según su estado, le falta rendir. Entonces, si entramos porque estado vale 0, tiene que rendir la evaluación inicial. Si entramos porque estado vale 1, tiene que rendir el TP1. Si entramos porque estado vale 2, tiene que rendir el parcial 1. Pero la diferencia con el ejemplo anterior es que una vez que cualquiera de estas opciones se hizo verdadera, se ingresa y se muestran los mensajes, en este caso, que corresponden a los estados siguientes, porque todas son evaluaciones que faltan rendir. Eso sucede así porque no mostramos o no escribimos los break que usábamos en el formato más habitual del ejemplo anterior. Así que tengo parcial 2 como última opción. Es decir, si el alumno tiene un estado de 0, me va a mostrar en la salida que está debiendo absolutamente las 4 instancias de evaluación. Si tiene un estado de 1, me muestra desde el TP1 en adelante. Si tiene un estado de 2, me muestra desde el parcial 1 en adelante, etc. Me está faltando la opción de default. Si tiene un 5,
porque tiene absolutamente todo rendido, no es un case, es por default, o si descartamos todo lo anterior y suponemos que no pueden venir valores incorrectos, por default vamos a poder decirle al alumno: felicitaciones, aprobaste la materia, aprobaste. Lo dejamos ahí, ¿sí? Entonces, esta versión que se usa para estos casos particulares, donde sabemos que una vez que un estado, un control o una evaluación de la variable de control me dio verdadero y macheó, solemos decir así en inglés, una vez que macheamos con un valor en particular, hay que ejecutar de ahí en adelante todas las opciones que siguen como si serían verdaderas. Veamos qué sucede, a ver si está todo andando bien. Veamos si este código compila y ejecuta, arrancó. Si nosotros ingresamos 3 como variable, como estado de la variable del alumno, me va a decir: según su estado le falta rendir TP2, parcial 2, felicitaciones, aprobaste. Ese último mensaje no es correcto. Y eso me está indicando que cometí un error cuando codifiqué la última opción, porque la consideré igual que los casos erróneos. Así que reestructuremos y agreguemos una opción que es para el 5, que debería haber sido así de primera. Entonces, en caso de que el estado sea 5, le vamos a decir al alumno: felicitaciones, aprobaste. Y si no entró en ninguno de los anteriores, le vamos a decir error en estado. Y para que sea consistente la salida, vamos a usar la misma forma de tratar al usuario. Según tu estado, te falta rendir. Entonces va a aparecer la lista de todas las cosas que le falta rendir, a menos que tenga un 5, en cuyo caso va a decir: felicitaciones, aprobaste. Veamos si ejecuta como corresponde. Si ingresamos un 1, le va a faltar rendir menos la evaluación inicial, todo, el TP1, el parcial 1, el TP2, el parcial 2. Volvió a entrar en felicitaciones, aprobaste, lo tenemos que arreglar a eso. Si pensamos un poquito lo que escribimos, vemos que justamente por ser esta implementación del case una solución para casos en cascada, no es correcto que esta situación, cuando el alumno ya aprobó porque tiene todo rendido, la pongamos dentro del case, porque si no aparecería siempre al final de la lista. Igualmente, el mensaje de default por ahora lo comentamos, porque si no también aparece siempre. Tuviéramos que pensar algo que podríamos mostrar ahí. Pero primero solucionemos el tema del mensaje de que aprobaste, que tenemos que felicitar a ese alumno, ¿sí? Entonces, eso lo podemos sencillamente poner con un if incompleto en este caso. Si estado es igual a 5, ponemos el mensaje de que el alumno aprobó. Pero lo estamos solucionando afuera del switch. Igualmente no estamos haciendo evaluaciones redundantes, porque si se entró en el switch no se va a entrar en este if y viceversa. Y este mensaje se va a mostrar solo cuando corresponda. Pensando ahora en el default, en la opción por default, que significa que entramos cuando tenemos cualquiera de los casos anteriores cubiertos o ninguno de ellos. Si asumimos que la variable estado tiene un valor entre 0 y 4 válido, nosotros podríamos usar en este caso el default para decirle algo, por ejemplo, como esto: total de evaluaciones que te faltan, total de evaluaciones que estás debiendo, y le pido que haga el cálculo
y pongo una expresión que va a ser la variable estado. En el mejor caso, imagínense que la variable estado es 4. Entonces yo puedo ponerle 5, que es la cantidad de evaluaciones que tenés que rendir en total, menos estado. Cuando estado sea 4, 5 menos estado va a ser 1, porque solo debes el parcial 2. Cuando estado sea 0, 5 menos estado va a ser 5, porque ahora debes las 5 evaluaciones. Veamos si funciona y si nos deja terminar este ejemplo de una manera correcta. Si el alumno tiene un estado de 0, el switch me va a mostrar que me falta la evaluación inicial, TP1 parcial 1, TP2 parcial 2, total de evaluaciones que te faltan, 5. Y parece que anduvo. Si el alumno tiene un estado de 2, te están faltando 3 evaluaciones, que son las 3 listadas arriba, ¿sí? Usé el default para mostrar un mensaje que se podía calcular de alguna manera, pero que tenía sentido mostrarlo para resumir, sea cual sea el estado del alumno en cuanto a la cantidad de evaluaciones que debía. Mientras que si el estado del alumno es un 5, lo que hace ahora es mostrarme que debo 0 evaluaciones, entró en el switch, y mostrarme felicitaciones porque aprobé la materia. Con eso terminamos el ejemplo que me muestra cómo usar este switch en cascada, así se lo conoce, y que me permite tener una notación realmente concisa, porque esto es muy fácil para entender y para codificar. Veamos una particularidad más sobre la notación del switch, con un enunciado como el que tenemos acá, que dice: hay que leer un dígito de un número entero, es decir, un valor entre 0 y 9, e informar si es menor, igual o mayor que 3. Tenemos unas cuantas alternativas para solucionar ese problema, pero pensemos que lo queremos solucionar con el código que tenemos acá, que dice que leemos la variable entera por teclado y después con un switch usamos, detectamos cada una de las alternativas y mostramos el mensaje que corresponde. Completo acá con el System Pause y decimos lo siguiente: en caso de que sea un 0, voy a poner el mensaje es menor que 3. Ese mensaje en realidad es un mensaje compartido, es decir, que tengo un camino que va a ser el mismo, que pueden seguir tanto el 0 como el 1 como el 2. Y muchas veces nos tentamos de escribir la lista de valores como si fuera una lista de variables cuando las declaro a todas del mismo tipo. Sin embargo, eso no compila. Me da un mensaje en la línea 14 diciéndome que acá se esperaba un 2 puntos, dice el mensaje. Después del 0 se esperaba un 2 puntos. Eso es así porque tenemos que saber que la sintaxis dice que los casos los enumeramos de esta forma: case 0, 2 puntos, case 1, 2 puntos, case 2. Cuando yo pongo uno atrás de otro todos los casos separados por 2 puntos, estoy armando la lista de valores que corresponden a este camino. Utilizo un break porque es un camino exclusivo. Si es igual a 3, hago lo mismo con un solo valor, y si no es ninguno de ellos, sé que es de 4 a 9 y tengo que poner el mensaje es mayor que 3. Entonces la particularidad era esa: podemos especificar varias opciones para un mismo camino, sabiendo que los case se escriben completos y se separan con 2 puntos.
Agregamos la cabecera del system y veamos si esto compila. El valor del dígito es un 1. El mensaje me va a decir es menor que 3. Nos faltó el enlind, veo, en los dos primeros caminos. Lo agregamos y entonces verificamos. Parece que ahora para el 3 me tiene que decir es igual a 3 y la opción por default es un 4 o mayor, que me va a decir es mayor que 3. Con eso terminamos nuestro video de ejemplos de uso sobre la estructura de selección múltiple o switch, que es la que usamos en C++. La seguimos en el próximo. Chau, chau.